Antes de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones y o conversaciones sobre trastornos de salud mental, conductas de riesgo, hábitos y o sustancias de consumo. Todo lo que se menciona en este episodio es un acercamiento informativo y por ningún motivo debe ser considerado como un diagnóstico profesional. Toma tu tiempo si necesitas pausar, escuchar en compañía o volver más tarde. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos profesionales y gratuitos en seregalandudas.com/ayuda. Los psicodélicos lo que nos da es una mayor flexibilidad psicológica. ¿Cómo se pueden usar estas a beneficio propio? La palabra psicodelia es cuando nuestra mente se amplía y entramos en estos estados no ordinarios de conciencia. No puedes repartir psicodélicos por el mundo sin ser un profesional de la salud mental y sin tener una preparación específica en el tema. Pidamos a las instancias debidas empezar a investigar sobre todo estas medicinas que forman parte de la cultura mexicana. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Nada más que sepas que en el episodio de hoy vamos a hablar de ciertas sustancias que nos generan muchas dudas. Posiblemente hablaremos en algún momento de depresión o ansiedad. Si esto es algo que detona algo en ti, pausa. Quizás este no es el episodio o no es el momento para que lo escuches. Solo queremos que sepas eso. Y personalmente yo estoy bien emocionada porque hay temas de los que sé un poquito más y cuando viene alguien, por supuesto que aprendo y comparto, pero hay temas de los que sé prácticamente nada y tengo muchísimas dudas porque cada vez se habla más sobre eso. Y el tema de hoy es de esos de los que no sé absolutamente nada y me encanta porque hoy nos acompaña Regina Rayek, que es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia, y ella tiene una certificación del CIIS para terapia asistida por psicodélicos. Entonces, justo queremos entender el tema de los psicodélicos y de la ketamina, que cada vez escucho más hablar de eso, y literalmente mi conocimiento es nulo. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Bienvenida, Regina. Te dije que nos íbamos a volver a topar. Eso sí, me encanta estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por abrir estos espacios para hablar de estos temas que sé que son controversiales, ¿no? Yo hace quizás 5 años jamás me hubiera imaginado que iba a ser un tema que se hablara abiertamente desde un lugar científico, desde un lugar informado. Y pues bueno, estamos aquí para compartir información y aclarar cualquier duda que tengan. Justamente creo que podemos empezar por ahí. Lo básico. Lo básico, ¿no? ¿Qué son los psicodélicos? ¿Entra o no la ketamina ahí? ¿Y qué es? ¿Y por qué empiezan los psicodélicos? Sé que no es el principio ahora, pero ¿por qué cada vez se están integrando más los psicodélicos en temas de salud mental, terapia, psicoterapia, etcétera? Perfecto. Ok, de entrada, ¿qué quiere decir la palabra psicodelia? La palabra psicodelia quiere decir manifestación de la mente. Es cuando nuestra mente se amplía y entramos en estos estados no ordinarios de conciencia. Y eso es lo que hace que una sustancia o una planta o una medicina sea considerada psicodélica. Y Que de te ahí, ayude a entrar a un estado alterado de exacto, conciencia. Okay. exacto. De hecho, dentro de esta corriente se les dice, en lugar de estados alterados, se les dice estados no ordinarios de conciencia, porque hemos visto que cuando se les dice estados alterados tiene una connotación negativa. Y es justo todo este renacimiento que estamos teniendo actualmente sobre psicodélicos, lo que quiere hacer es educar a la gente sobre todos estos estigmas que se crearon en los años 70, cuando empezaron a las sustancias a ser ilegales por un tema más que nada fue sociopolítico, ¿no? Entonces ahí se frenan y ahorita se están retomando desde este enfoque científico, han estado apelando en Estados Unidos y en otros países del mundo para hacer la investigación. Retomando el tema de los psicodélicos, entonces, ¿qué se considera un psicodélico? Tenemos, por un lado, los psicodélicos naturales, que estos, como lo dice en su nombre, no están hechos en un laboratorio, como son los hongos, que sería la psilocibina, el componente activo. Tenemos ahí también la ayahuasca, el peyote, y digo, entre otros, ¿no? También está el DMT, el famoso sapo. Y por otro lado, tenemos los sintéticos, que son los que sí están manipulados por el hombre y que están hechos en un laboratorio, como lo son el LSD, MDMA o Molly. La ketamina también entra dentro de los sintéticos, pero también es considerado un psicodélico. ¿Qué es lo que sucede? Todas estas sustancias, al consumirlas, que se administran también de diferente manera,
lo que hacen es que nos ayudan a entrar en contacto con esta parte inconsciente, a estar mucho más presentes y tener una conciencia mucho mayor de lo que hay en el mundo, como entrar en contacto con los secretos de la mente, con los secretos del universo. Sé que puede sonar un poquito extraño, pero es así, o sea, en realidad lo que podemos percibir estando en estos estados sí es muy distinto a cuando estamos pues aquí, ¿no? En esta realidad. No necesariamente un psicodélico tiene que darte alucinaciones o tiene que alterar tu percepción visual. Por eso les digo que son distintos. Por ejemplo, el MDMA Molly no genera alucinaciones. Sí se siente, como lo dice su nombre, ¿no? Un éxtasis y mucho amor y mucha compasión, pero no necesariamente tienes que alucinar. Yeah. ¿Por qué se considera un psicodélico? Porque sí nos da acceso a este material inconsciente. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no? De psicodelia, que la mente se puede ampliar mucho más y entonces podemos trabajar con información que en este plano no nos es tan accesible. Hablabas de los 70s, que es cuando empiezan todos estos descubrimientos, empiezan a encontrar todos los beneficios que tienen varias de estas sustancias en las personas y por cuestión de control político no le convenía al gobierno y entonces agrupan a todas las drogas en un mismo espacio e incluso los psicodélicos los ponen ahí y empieza una estigmatización muy grande hacia estas sustancias. Pero, ¿por qué las retoma la ciencia y por qué los retoma la psicología y los terapeutas y los doctores? ¿Qué hay en estas sustancias? ¿Cómo ayudan a pacientes? Y digo, me imagino que tú en consulta también las usas, entonces como que me gustaría entender todo este universo de... ¿Por qué se las traen de regreso? Sobre todo ahorita estaba leyendo que hay muchísima insistencia de que con las personas que tienen estrés postraumático son algunas de las únicas cosas que al parecer ayudan, entonces como que me gustaría entender por qué se retoma esta conversación y por qué la insistencia de un gran grupo médico y científico de volver a la posibilidad de usar estas sustancias para tratar pacientes. Claro. Pues como tal, alrededor de los años 70, cuando se vuelven ilegales, muchos de los que estaban haciendo estudios siguieron presionando para que siguiera la investigación, porque los resultados eran sorprendentes, eran prometedores. Y empezaron a meter presión y empezaron pues, armar protocolos, a empezar a apelar, y hasta hace pocos años es que empiezan a recibir permisos por parte del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, para retomar la investigación. Y poco a poco, conforme van saliendo estos estudios y los resultados son tan buenos, es que empiezan a hacer más y empiezan a tener más sustento para respaldar y decir, esto, más que ser una droga que todos estos estigmas, ¿no?, que hay alrededor de la psicodelia, que te afecte, que te deje en el viaje, pues también tiene un uso terapéutico que puede cambiarle... que puede cambiarle la vida a la gente desde un lugar muy significativo, como por ejemplo con los veteranos, que fue uno de los primeros grupos que empezaron a estudiar, que tenían un estrés postraumático refractario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habían probado diferentes tratamientos farmacológicos, diferentes terapias, y ya no eran personas funcionales dentro de la sociedad, ya no había nada más que ofrecerles. Y al entrar estos grupos, incluso algunos... al terminar el estudio, ya ni siquiera podrían ser diagnosticados con estrés postraumático. Ya no entraban en el criterio diagnóstico. Te junta las... O sea, ¿qué pasa cuando tomas un psicodélico que hace que varios síntomas, tipo la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, se vaya yendo? ¿Es gradual? Esa es una muy buena pregunta, porque ahora hay tanta demanda en los psicodélicos que la gente piensa que es magia, ¿no? Que entra... Me tomo una pastilla y todos mis dolores quedan atrás. Exacto, ya mi trauma es olvidado y soy una persona nueva. No es así. Y sí me gusta aclarar eso, no son mágicos. Tiene que haber una parte de compromiso por parte de la persona que está tomando cualquier psicodélico para su proceso posterior. Pero, ¿qué es lo que hace en el cerebro? Los psicodélicos... voy a hablar de manera general, porque si entro a la parte muy específica, creo que ahí nos podemos perder. Pero lo que hace es que nos permite tener mucha actividad neuronal. Y es tanta la actividad que las neuronas empiezan a buscar cómo conectarse con otras neuronas. Y esos nuevos caminitos son los que permiten tener un cambio en la perspectiva. Si yo pudiera resumirlo, yo diría que los psicodélicos lo que nos da
es una mayor flexibilidad psicológica. Y está estudiado que para poder cambiar todos estos patrones de cualquier diagnóstico, tenemos que luchar contra la rigidez, porque la rigidez es lo que nos mantiene en el trastorno, el ver siempre con la misma perspectiva, el contarnos siempre la misma historia, el no encontrar soluciones porque estamos atascados. Al tener estas nuevas conexiones neuronales, entonces puedo decir... Se abre un caminito. Exacto. Y digo, esto no es personal. Puedo irme por allá, hay otras alternativas. También ayuda mucho la parte de la autocompasión y de la aceptación, que eso igual fomenta la flexibilidad psicológica. Entender que a veces las cosas son dolorosas, que a veces las cosas no son como yo esperaba, pero también hay muchas otras cosas. Lo que he visto mucho en documentales con pacientes que han tomado psicodélicos para cuestiones de salud mental es que dicen que llega como un entendimiento de que todo va a estar bien. Y eso muchas veces ayuda en temas de ansiedad, de depresión, como si el miedo un poco o la angustia existencial se disipara. Sí, eso es muy cierto. Hay varios elementos que he visto que se repiten mucho en este tipo de sesiones, que aquí me gustaría aclarar. Yo no trabajo con psicodélicos como tal. Yo lo que hago es acompañar la parte del proceso psicológico previo y posterior. Que es como tú recomiendas, que se recomienda hacer los psicodélicos. Exacto, con un acompañamiento terapéutico, porque estos psicodélicos no son para todos. Hay criterios de exclusión y hay que tener cuidado porque sí puede haber un riesgo al consumirlo, sobre todo como no están regulados, yo no sé exacto qué dosis o qué me estoy metiendo. Claro. Y no todas las personas pueden consumir psicodélicos, ¿cierto? No que todas es las cuando personas. escuchas que alguien tuvo un brote o que alguien se quedó en un viaje. Supongo que tiene que ver con esto de que quizás si tienes una cuestión de salud mental, se detona algo con los psicodélicos o cómo funciona. Exacto. Mira, los principales criterios de exclusión es, por un lado, no tener antecedentes en tu familia directa, o sea, aquí hablando papás, hermanos, y también quizás tíos, hay que ver cómo, exacto, abuelos, hay que ver qué tanto se repiten estos diagnósticos de esquizofrenia o de bipolaridad, porque como tal, el entrar a un estado no ordinario de conciencia, antes se le decía que hasta era un estado psicótico por mucho de lo que tiene, ¿no? Escuchar la música mucho más fuerte, sentir las cosas como si fuera algo delicioso, el ver cosas que no están ahí, pues suena a un brote psicótico. Entonces, si yo ya traigo esa predisposición genética, puede que eso me detone y entonces yo empiece a presentar eso que mis genes ya traen. Y eso es un criterio de exclusión. También temas cardíacos, porque esto sube mucho la presión. Ahí hay que tener cuidado. Y hay gente que no sabe, ¿no?, cómo está su presión o cómo está su corazón. Y de pronto consumen esto y sí puede ser peligroso. O estar tomando algún antidepresivo, algún ansiolítico. Y también está esta parte del daltonismo. ¿Por qué? ¿Porque se combina? Porque los receptores del cerebro, en las neuronas tenemos receptores, que esos ayudan con los neurotransmisores y es lo que nos permite sentirnos enojados, felices y demás. Es toda esta química cerebral. Muchos de los antidepresivos y ansiolíticos trabajan con los neurotransmisores de dopamina y serotonina. Entonces, cuando yo estoy tomando un ansiolítico o un antidepresivo, ya mis receptores están siendo ocupados por el químico de la pastilla. Y si yo a eso le sumo la serotonina de estos psicodélicos, hay dos teorías. Puede pasar que o suceda un síndrome serotoninérgico, que eso qué quiere decir, que hay un exceso de serotonina en el cuerpo y puede ser en un grado ya muy alto, mortal. Pero por otro lado están investigando que quizás lo que se requiere es todavía una dosis más alta de psicodélicos para que, aunque ya esté ocupado ese receptor por el fármaco, pueda yo igual entrar en estos estados. Son diferentes teorías, pero por lo pronto es importante... Se excluye. Sí, exacto, y reducir los riesgos y no exponer a nadie. Claro. Me encantaría que habláramos, Regina, cuando te conocí, algo que me llamó muchísimo la atención es, normalmente la psiquiatría y la psicología son como muy estrictos en el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Y cuando hablé contigo me encantó porque
vienes de este background súper científico y eres una persona como muy cuidadosa cuando hablas de los psicodélicos, y en un mundo donde quienes salimos, nos movemos, cada vez es más usual encontrar los psicodélicos como una droga de recreativa, de diversión recreativa, sin ningún, o sea, ahorita que estabas diciendo de que nadie con bipolaridad, acabamos de terminar un capítulo de bipolaridad, y una de las cosas que nos decía la doctora que vino fue, es muy difícil poder diagnosticar la bipolaridad y el 70% de las personas que lo tienen no son diagnosticadas. Entonces, ahorita que dijiste eso, dije, qué peligro tener al alcance estas sustancias psicodélicas y a lo mejor sin ningún tipo de control. Y algo que me encantó contigo y sé que es en lo que te especializas, es en el proceso. ¿Cómo se pueden usar estas a beneficio propio teniendo un proceso de cuidado propio? O sea, de que realmente integres esto como cuando lo necesitas para cualquier cosa, como tienes ansiedad, tienes depresión, quieres hacerlo, pero de una forma cuidada y reduciendo los riesgos al menor grado posible. Claro, claro. Y es ahí donde entran justo estos protocolos y cómo es que se está haciendo la investigación. Y consta de diferentes partes. Por un lado está la parte de preparación, que en la preparación primero lo que hay que hacer es ver si la persona es candidato o no. Checar todos estos criterios de exclusión, como estábamos platicando, conocer su historia de trauma. Eso es muy importante porque los psicodélicos muestran muchas veces los traumas y traumas profundos. Entonces, si yo no tengo herramientas internas para sostener ese trauma, podemos también estar hablando de tener una emergencia psicológica. Claro. Donde las personas pueden salir después de estos estados igual, con estrés postraumático, con ansiedad, porque puede ser muy difícil. También por eso funciona así nuestra mente, que tenemos el inconsciente y el consciente. Cuando no Hay podemos... ciertas cosas que están ahí bloqueadas y a lo mejor el psicodélico viene a desbloquear. Exacto. Y por eso es que a veces es que esté inconsciente, porque quizás todavía no sé cómo sostenerlo. Entonces ahí hay que checar qué tan preparada está la persona o no. También se dan herramientas para usar durante la sesión de respiración, de relajación muscular, diferentes cosas, porque sí puede llegar a ser muy abrumador, muy intenso lo que se ve, ¿no? El estar tan fuera de sí, el estar en un estado que quizás es desconocido, a veces es lo que más nos cuesta, el soltar el control. Y hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Hay que aprender a meditar. Si yo soy alguien que no puedo sentarme 10 minutos a meditar, estamos hablando que estas sesiones duran de 6 a 8 horas. ¿Cómo planeas estar 6, 8 horas con los ojos tapados viendo hacia adentro? Claro. Debe de ser en un momento indicado, ¿no? Y no siempre son los momentos indicados. Eso sería la preparación. Ah, y algo muy importante también en la preparación es trabajar en el vínculo terapéutico, porque... Para conocer la historia del paciente, ¿ok? Para conocer la historia del paciente, pero también para que el paciente se sienta en confianza con la persona que va a estar guiando, más bien no guiando, pero acompañándolo en este proceso, porque es muy probable que estén en un lugar completamente vulnerable, que sea muy intenso, y el saberte cuidado y protegido por alguien... Tu red de apoyo. Exacto, te permite rendirte mucho más ante la experiencia y sentirte seguro, ¿no? Aunque tu cabeza esté volando, sabes que tu cuerpo físico está cuidado. Ya. Y eso es muy, muy importante, Claro. permitirte ser. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo acompañas después? Ok, voy a hablar antes de qué sucede durante la Me sesión. encanta. Durante la sesión, depende O también sea, de... tú llegas con un tema por tratar. ¿Es así? En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Recordando que esto no es legal todavía, ¿no? Ya se espera que este año MDMA, las terapias con MDMA, ya sean legales en Estados Unidos. Sigue en proceso, pero aquí buscan ciertas poblaciones en específico. Entonces, Como decías, los veteranos de guerra. Exacto. O alguien con ansiedad crónica. o también cáncer terminal Mm. o trastornos de la Paliativos. conducta. Exacto. Hay diferentes diagnósticos y cada vez se va abriendo más porque los resultados van diciendo que esto no solo puede curar la depresión o la ansiedad. Esto es transdiagnóstico. Podemos irnos más allá de un diagnóstico. Y algo que dicen también de los psicodélicos es que no necesariamente tienes que estar mal para hacerlos, que incluso pueden ser algo que te aporten aunque te encuentres en un momento estable de tu vida. Pero eso, digo, vendrá más adelante, ¿no? Ya. Cuando empiece Cuando la... sea legal. Exacto. ¿Y qué sucede durante la sesión?
Depende mucho del psicodélico, porque sí las duraciones son distintas, los efectos son distintos, pero hablando sobre todo de MDMA y psilocibina, lo que sucede es que se llega a un cuarto donde lo que están haciendo es que no parezca un cuarto que sea como una clínica, como algo médico, porque eso ha visto que pone mucho más tenso al paciente y Son cuesta más. horribles. O sea, disculpa, perdón, pero te da tensión. Exacto. Consultorio médico. Exacto. Entonces, lo que empezaron a hacer fue adaptar los cuartos para hacerlos acogedores, cambiar el tono de la luz, poner una cama con cobijas, poner cuadros, plantitas, que sea un espacio que te invite a estar. Ya. Que eso se le llama el setting, el lugar en donde vas a estar haciendo la terapia. Que set y setting son componentes fundamentales de las terapias psicodélicas. El set es la mentalidad, se refiere en inglés a mindset, la mentalidad con la que yo llego a la experiencia, el para qué. En este caso, que sea terapéutico, Claro. ¿no? Buscando sanar algo, transformar, explorar, desde ahí. Y el setting es el espacio, ¿no? Que voy a estar acompañado, que la dosis va a ser la correcta, que voy a estar monitoreado en cuanto a mis signos vitales y demás. Y de ahí se hace la ingesta de la sustancia. Después se coloca un antifaz, es muy importante el antifaz, porque si yo no tengo un antifaz, puedo yo estar conectando con las cosas de afuera y teniendo quizás una experiencia más recreativa, pero si yo lo hago hacia adentro, voy a estar en contacto con mi mundo interno. Y eso es lo que queremos, entrar en contacto con lo que hay adentro, que es algo que difícilmente hacemos en el día a día. Y es ahí donde guardamos todo. Sí. Tiene que haber una música especializada, de preferencia que no tenga letra, porque si hay letra yo puedo salirme de lo que estoy viendo, sintiendo, pensando, por conectar con algo que me recuerde a otra cosa. Entonces la música es una música especializada que también nos vaya haciendo conectar con las diferentes emociones. No siempre va a ser música alegre y agradable, ¿no? Puede también haber música desafiante y de hecho se invita porque queremos pasar por ahí. Claro. La persona que acompaña el viaje está todo el tiempo de principio a fin en el cuarto con la persona. De hecho, en los protocolos hay 2 personas siempre, por si alguien tiene que salir al baño o ir por agua y demás, que siempre esté cuidada la persona. Y cualquier cosa que el paciente necesite puede pedir ayuda. Algo que es muy común de estas terapias es pedir que te tomen la mano, que el paciente pida que tomen la mano. Y aquí podemos pensar en cómo funciona todo este tema del tacto en otras culturas. Sé que los mexicanos somos muy cálidos, pero por ejemplo en Estados Unidos esto es algo muy extraño y se permite porque, obviamente con el consentimiento del paciente, porque ayuda mucho a aterrizar. Como podemos estar tan afuera del cuerpo, el agarrarle la mano a alguien y saber que estamos protegidos nos puede ayudar a navegar esos estados. Yo lo hago diario, aunque ni Sí. conozca, aunque no. Sí, 100%. Y quien está, el paciente o la paciente está consciente del espacio en el que está, de las personas que están ahí, o estás completamente en otra y tu cuerpo. Depende. Creo que hay momentos, ¿no? También durante la sesión hay picos de la medicina. Hay picos donde estás más arriba, después vas bajando, pero los pacientes a veces describen que están mucho más conscientes que, por ejemplo, cuando toman alcohol, cuando están muy alcoholizados. Pero también, como sucede que estas medicinas invitan a la disociación del yo, también puede pasar que uno no sepa ni quién es ni dónde está, pero regresan, ¿no? Eventualmente el pico va bajando, la experiencia va pasando Claro. y van regresando. Y así se van las 6, 8 horas dependiendo cada paciente. Termina la sesión y después viene esta parte que decías, Ashley, de la integración. ¿Qué quiere decir la integración psicodélica? Es cómo voy a acomodar y qué voy a hacer con toda esa información que yo vi durante 6, 8 horas. Que eso es lo más importante porque... Sí, si no, ¿de qué te sirve? Exacto, puede ser también una experiencia única, un parteaguas y demás, pero si yo no sé cómo lo integro en mi rutina, en mi día a día, se pierde mucho del potencial a largo plazo, ¿no? Me acuerdo justo cuando me estaba certificando, una maestra nos contó que una amiga de su hija de la universidad le dijo, ay, sí, probé el LSD y fue una experiencia increíble y conecté con el mundo y sané esto. Y dijo, qué padre. Y la volví a ver un año después y le dijo, oye, ¿cómo vas con tu proceso de integración? ¿De qué me hablas? Sí, de que tomaste LSD. Ah, no, pues ya ni me acuerdo, estuvo padre. Y se perdió, ¿no? Se perdió eso que quizás Pudo haber sido pudo haber mucho sido más poderoso. exacto.
Exacto. Entonces, sí, la integración es un proceso fundamental. Me ha tocado pacientes que, como les digo, vienen conmigo para ayudar con la preparación y la integración, porque aunque esto no sea legal, hay una demanda y eso no podemos negarlo. La gente está sufriendo y sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, la gente buscó mucho los psicodélicos. Los están buscando y me han tocado pacientes que han hecho diferentes experiencias y en algunas se han preparado y en otras no, y dicen que es algo completamente diferente. Distinto. Cuando llegas listo, cuando llegas centrado, cuando es terapéutico, cuando tienes estas herramientas para navegarlo y después tener el espacio para hablarlo, que es completamente distinto. Ahora, ahorita que decías, hay una demanda, sea o no legal, y eso no lo podemos negar. Creo que a mí me parece increíble todo lo que estamos hablando de forma terapéutica, pero hay una gran demanda de forma recreacional. Y yo me acuerdo hace 15 años que Ash y yo salíamos, por lo menos yo ni siquiera conocía la palabra psicodélicos, ni sé de qué me estaban hablando, y ahora tengo conversaciones con primas y primos que tienen, no sé, entre 15 y 20 años, y para ellos el tema de los psicodélicos ya es parte incluso de sus fiestas, de sus salidas, de sus viajes, o sea, ya es parte de la conversación y de la sociedad y lo que nos toca vivir. Entonces, me gustaría escuchar esa parte como lo recreacional, no apoyándolo y no nada, pero si hay personas que van a consumir algún tipo de psicodélico, si hay ciertos tips o de plano decirles, ¿sabes qué? Absolutamente no. Como que Ash dice mucho que hay cosas que la gente de todas maneras va a hacer, cómo lo pueden hacer mejor o cómo pueden no ponerse en riesgo a sí mismas o a sí mismos. Entonces, eso se me haría bueno explorarlo. Claro, de hecho no me gustaría decir, no, mejor no lo hagan porque, como dicen, la gente lo va a hacer y lo van a hacer desinformados. ¿Qué sí hay que hacer? Acercarnos a este tipo de material informativo para tomar nuestras propias decisiones desde un lugar de conocimiento. Entonces, ¿qué sí? Pues bueno, primero checar de dónde está sacando la sustancia, ¿no? Por ejemplo, no solo lo recreativo, pero hay gente que ya compra sus micros por Instagram. ¿De dónde está saliendo eso, no? O sea, Sí. ¿cuánto tiene cada capsulita? Si es una micro, no es una micro. O también el choco que se están metiendo en un festival. Ahí hay que ver. El choco es choco-hongo Choco-hongo. y es psilocibina también, Sí, ¿verdad? es psilocibina. Okay. El hongo es psilocibina y les dicen los chocos, ¿no? Choco-hongos. Si lo van a hacer por primera vez, lo que yo diría es cuiden su dosis, no consuman una dosis muy alta y también cuiden mucho el set and setting. ¿Cómo te encuentras en ese momento en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Te encuentras bajoneado? ¿Estás muy ansioso? ¿Estás muy, muy alegre? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en ese momento? Porque, aunque sea recreativo, yo no sé qué puerta va a tocar el psicodélico, ya sea... ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? ¿En dónde estás? Estás en un festival y... Con 3,000 personas, 30,000 personas. Sí, sí te fue bien. Justo, eso era lo que iba a decir, ¿no? Primero, ¿cuánto y en dónde? Si es la primera vez que lo vas a hacer, pues quizás hazlo en un lugar donde te sientas seguro, con gente que pueda también sostenerte si necesitas algo, no en un festival, ¿no? Imagínense tener una experiencia desafiante en la mitad del Corona Capital y no saber qué hacer. Es que siento que es muy complejo decir lo de la dosis porque también cómo sabes, como tú dices, de dónde viene, cuánto trae y luego cómo calculas cuánto tú consumes, porque de repente yo veo que dicen una mordidita y luego mi cuerpo cómo va a reaccionar, el de Ash cómo va a reaccionar, que es una mordidota, ¿no? Como que eso sí Exacto. está... Y eso es muy difícil porque no hay manera, como es algo ilegal, no está regulado, no hay manera de saber lo que estoy consumiendo. Eso es muy complejo. Y de ahí también invitar a pues buscar cómo podemos empezar a hacerlo por el camino de la ciencia aquí en México, porque como decías hace rato, Leti, estas sustancias no son nuevas y no nos pertenecen. Estas sustancias han estado aquí... Ancestrales, claro. Y se han usado desde siempre y para algunas culturas incluso son hipersagradas. Justo. Entonces también saber respetar, ¿no? Por ejemplo, hay el peyote, la gente que va a ceremonias de peyote, aguas, porque hay culturas que sí lo usan como parte de sus rituales espirituales y el peyote toma muchos años en que crezca y hay desabasto. Y entonces alguien que dice, ay, me invitaron a un viaje de peyote y esto suena padre,
detente un momento y piensa si estás cayendo en la apropiación cultural, ¿no? Porque quizás hay personas que lo utilizan para un propósito sagrado que forma parte de su religión, de sus creencias, y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Oye, Regina, y hablando de lo recreativo y de que no es legal, están en todos lados y esa es una realidad, también tienen mucho, sobre todo los hongos y la psilocibina, como esta fama de que no es adictiva, ¿no? Y de que puedes consumir y nunca te va a dar una sobredosis. Y me encantaría hablar de eso. ¿Son adictivos? ¿No son adictivos? ¿Te puede dar una sobredosis? O sea, ¿cuáles son los efectos de que tengamos tanto acceso a tanto? Y luego ahorita decías, también supongo que hay de psicodélicos a psicodélicos. Ahorita que decías, los químicos han de ser muy distintos a todo lo natural y también qué tanto es posible, ¿no? Como que ese es el problema. Como es un tema tabú, yo siento que hay tan poca información y no al mismo tiempo cada vez veo, hace poquito nos recomendaron mucho un documental buenísimo, ¿Cómo cambiar tu Cómo mente? cambiar tu mente. Y cada vez hay más libros y cada vez hay más investigación científica y todo, pero al mismo tiempo supongo que es un universo completo. Claro. Es cierto, hay algunos psicodélicos que tienen un menor riesgo de adicción, pero digo, siempre está el riesgo, ¿no? Hablando de cuánto estás consumiendo, cada cuánto también. Pero, por ejemplo, la ketamina es un psicodélico que suele ser adictivo. Es por eso que es importante, si se va a hacer, yo ahí sí digo recreativo, hay que evitarlo a toda costa. Y por otro lado, si se va a hacer terapéutico, pues que sí sea en un lugar especializado y que siga un protocolo. Ahorita los protocolos de ketamina, hay diferentes protocolos, pero se hacen en 3 semanas, 2 sesiones por semana. Y las infusiones de ketamina ahí es infusión, ¿no? La ketamina no es comida, aunque también hay un spray nasal, pero por lo general es IV o también lo ponen intramuscular y dura 1 hora la experiencia. Pero ahí sí hay que checar que sea la dosis correcta. Cuando se hace recreativo, pues no sé cuánto es lo que estén consumiendo, ¿no? Y lo que pasa mucho con la ketamina también es que cuando lo hacen recreativo, lo que he escuchado es que dura poco tiempo y entonces quieren más después, ¿no? El efecto es tan rápido como unos 20 minutos, depende, 20, 30 minutos y entonces después Tienen que estar constantemente. hay quien lo hace constantemente o después viene un bajón y es ahí donde vamos subiendo cada vez el nivel de riesgo. De hecho, entre las infusiones de ketamina, de la primera a la segunda infusión, que tienen a lo mejor 3 días de diferencia, ya los pacientes describen que el efecto que ellos sienten durante la infusión es mucho menor. Esta cantidad psicodélica, por decirlo así, que están viendo es mucho menor porque ya en el cerebro se empieza a generar esta resistencia y es por eso también que después de terminar todo ese protocolo de 6 semanas, hay que esperar y hay que volver a evaluar a la persona y ver cómo se encuentra. Ya, entonces la ketamina no se recomienda de forma bueno, no es que aquí estemos recomendando nada, pero especialmente la ketamina puede resultar adictiva de forma recreativa. Exacto. Ya. Y los otros psicodélicos pueden o no. Es que, bueno, según el episodio que tuvimos de adicciones, no es en sí, hay sustancias más adictivas que otras, claramente, pero es más bien lo que te lleva a consumir algo de forma adictiva que lo que estás consumiendo en sí, ¿no? Yo creo que ahí va a depender de cada persona, porque si, por ejemplo, yo consumo un chocongo y de pronto me tocó una experiencia de mucha ansiedad, de sentir cosas muy incómodas, pues tal vez voy a decir, No me por gusta. aquí no es. Pero, por ejemplo, con el MDMA, que es mucho más probable que la pases bien, que estés amoroso, que todo sea buena onda, que puedas bailar por horas y no te canses, pues ahí voy a decir, esto está bueno, ¿no? Ya aguanto más, me puedo ir a dormir más tarde y quizás sea más frecuente. Entonces sí hay que tener cuidado porque la experiencia puede ser muy agradable. Y para esto, quisiera hablar como de las que son como viajes más intensos, o no sé si la palabra correcta sea viaje, pero las que son, por ejemplo, ¿hay alguna forma responsable de hacer la ayahuasca? O estos viajes que también duran, que, güey, a mí me da miedo porque igual que en Instagram, ya las promocionan en Instagram, de que ven a un viaje en la ayahuasca y digo, qué pánico, pero ¿hay alguna forma de hacerlo recreacionalmente, responsablemente, o otra vez tienes que evaluarte?
Yo creo que la ayahuasca difícilmente puede ser recreativa. Sí, nunca he escuchado yo ayahuasca recreativa. No ¿tú? recreativa, pero muy a la mano. O sea, Muy a la ligera, o sea, más hay bien. gente, yo conozco amigos que lo hacen durante 2 meses, se preparan, limpian su cuerpo y todo. Y también tengo amigos que en un viaje de borrachera en Tulum se cruzaron a alguien que lo ofrecía en la calle y lo hacen. Claro. O sea, cada vez es más... Hay Accesible. muchísima gente así también que lo hace sin preparación, sin idea de, sin respeto a la cultura que ha traído la ayahuasca por años. O sea, como que sí empieza a verse también como un viaje un martes por la tarde, que para mí la ayahuasca tiene un sentido de que, es más, nunca le he hecho porque nunca me he sentido preparada. Claro, claro. Y aquí es donde entramos también al llamado, ¿no? Hay algo que se le conoce como el llamado en los psicodélicos, que es cuando sientes que es tu momento de entrar en estos estados, de sanar, de conectar. Pero ahora, como dices, y es muy cierto, y qué bueno que tocas ese punto, Ash, porque me ha tocado ver muchos casos de, ay, es que mi hermano y mi primo me regaló porque a él le sirvió muchísimo, y de pronto entran ahí y no es lo que esperaban, y no estaban preparados, o que sale la publicidad en Instagram. Y regreso a lo mismo, como no está regulado, es muy difícil tener la certeza Ujú. de con quién lo estás haciendo, si es tu momento, si Claro. no, cuando de verdad yo le tengo mucha fe a los psicodélicos desde un enfoque terapéutico y no me gustaría caer en lo que pasó en los 70s, que como dicen, la historia tiende a repetirse, que en los 70s lo que pasó es como la gente lo empezó a usar de manera A la recreativa, a la ligera, como le dicen, ¿no? The drug escaped the lab, y ya la gente lo estaba Y que eso consumiendo. significa la droga escapó del laboratorio, ¿no? Sí, que ya sale de lo científico, ya es recreativo, entonces se creó una contracultura, la gente ya no quería ir a la guerra de Vietnam, y entonces el gobierno dijo, no estamos pidiendo controlar, y entre muchas otras cosas, y entonces se volvieron ilegales. Y aquí, si se vuelve tan fácil como hay un DM en Instagram, y me voy a una ceremonia, me voy a una micro, me voy a hacer aquí una macro con esto, y en el festival va a empezar a hacer ruido y puede volver a repetirse lo que pasó en los 70s. Aquí más bien es, pidamos a las instancias debidas empezar a investigar sobre todo estas medicinas que forman parte de la cultura mexicana, no desde la apropiación. Y hay que cuidar mucho ese límite, pero sí desde una herramienta para sanar. Si existen estas herramientas tan poderosas para conectar, porque no solo conectas contigo, conectas con el universo, conectas con los otros. Las personas por lo general se vuelven mucho más amables. Algo que sale en casi todos los viajes son las relaciones, el cuidado que hay que tener en nuestras relaciones con las personas que queremos, con nuestro cuerpo, con el mundo, La naturaleza. la naturaleza. Y hoy, más que nunca, necesitamos esa conciencia Claro. de cuidar el mundo, de cuidarnos entre nosotros. Y si esto lo tenemos, digo, Sí, se puede regular, sí pueden evaluarte, acompañarte. Ahora, ¿quién lo quiere hacer de forma terapéutica? ¿Hay algún...? Porque a mí lo que me da miedo es la bola de charlatanes y charlatanas que pueda haber por el mundo, en donde te digan, sí, yo tengo 20 años haciendo esto, ven y hazlo conmigo, pero hay algún tipo, así como en el mundo médico, hay estudios y preparación, instituciones, Si certificaciones. quien te diagnostica de algo es... Bueno, vas a ir a operarte el apéndice con alguien que no es un doctor, ¿sí me entiendes? literal. ¿Hay algo similar en el mundo psicodélico o como es ilegal no puedes encontrar nada formal en esta? sí hay. Y qué bueno que tocan ese punto porque yo me la paso discutiendo con gente y no debería, pero sé también el daño que puede causar si no se usa adecuadamente, ¿no? Claro. O sea, mucha gente que ha hecho sus propias experiencias dicen, esto me encanta y lo quiero compartir. Que eso es algo que sucede mucho, no viene la intención desde un lugar malo, pero no puedes repartir psicodélicos por el mundo sin ser un profesional de la salud mental y sin tener una preparación específica en el tema. Sí, no puedes crecer hongos en tu jardín y empezar a cocinar chocolates en tu oficina, en tu cocina y de pronto decidir que ya eres... Exacto. Y de verdad no sabes cuántos casos he Sí, escuchado. yo también, que me han ofrecido de que una vez nos pasó. No, te regalo este gotero, yo hago los hongos en mi casa porque tengo 15 años estudiándolos y bla, 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 pero sin ningún tipo de formalización y para mí fue, ¿cómo voy a tomar esto?
O sea, es como si alguien te da una medicina de que, mira, no te Te la recomiendo tomas. esto que yo hice. Pero entonces sí hay. Sí hay, justo en donde me certifiqué que es CIIS, que está en Estados Unidos, tristemente hoy en México todavía no tenemos nada. Y es ahí donde están capacitando a terapeutas y personales de la salud mental para, incorporar. una vez que sea legal, empezar a hacer estos acompañamientos. Pero aquí también entramos al dilema. Como estos tratamientos son tan largos, también se vuelven muy caros, ¿no? Los habían evaluado alrededor de $5,000 las sesiones de macro, que macro es cuando se usa una sustancia considerable para entrar a estos estados. Y Carísimo. Carísimo, y no es Imposible. accesible. Entonces, lo que están luchando ahorita es que el seguro lo cubra, como si fuera una cirugía, porque si yo con esto puedo sanar algo y dejar de tomar antidepresivos y ansiolíticos el resto de mi vida, ¡qué maravilla! Pero también entendemos ahí que la industria farmacéutica, pues es Muchos intereses Exacto. involucrados. Demasiados intereses. Exacto, pero sí hay, y aquí busquen personas que tengan conocimiento o sé que es muy limitado porque de esta escuela somos 3,000 los graduados de esta certificación, ¿no? De la terapia asistida con psicodélicos. No es nada. 3,000 terapeutas en el mundo Nada. es muy limitado, ¿no? Y ni hablar en México. Pero sí, al menos, si van a tener el acercamiento con alguien que sepa de salud mental, que sepa de salud, que... Es que qué miedo que te enseñe algo o que te detone algo y nadie pueda acompañarte. O sea, qué Es bien pánico. delicado. Bien delicado. Por eso también no creas, estos temas a mí por lo menos, como que siempre digo, qué importante abrir estas conversaciones, porque yo sé que esta conversación, a ver, no nada más que la tengamos aquí en Se Regalan Dudas, la escuchamos todos los días en todos los grupos de amistades, entonces para mí es mejor que se hable y que se hable con alguien que sepa del tema y que pueda la gente escuchar y tomar sus precauciones y tomar mejores decisiones. Pero aún así me parece sumamente delicado porque, como tú decías, hay un chorro de contraindicaciones. ¿Y qué si detona algo que no estaba, una puerta que no estaba abierta en tu cerebro hacia un trastorno de salud mental, Nadie te puede contener. Claro, claro. Y no solo eso, no solo nos vayamos como al peor de los casos, ¿no? Que te fue muy mal y quieres ver qué hacer con eso. También, por lo general, cuando sales de estos estados, necesitas compartirlo con Claro. alguien. ¿Con quién lo comparto? A mí me ha tocado que me llegan casos a consulta y me dicen, es que mi terapeuta me dijo que estoy cayendo en un episodio maníaco, porque no conocen los estados psicodélicos. Es muy común, posterior a una sesión, sentir mucho amor, sentir mucho afecto, querer empezar a hacer cosas diferentes a las que hacías. Y puede ser muy fácil señalar como, a ver, estos cambios clínicamente se traducen de esta forma, pero hay que conocer qué son estos estados, qué impactos tienen en el paciente, qué puede suceder, y no caer luego en etiquetar y en diagnosticar y quizás si esta persona está teniendo por primera vez en su vida un acercamiento a una vida que ya no está condicionada por creencias que tenía desde la infancia, qué maravilla, tenemos que seguir regando eso. Claro. Entonces... Quiero preguntarte, antes de terminar, cuando nosotros vivimos en un estado donde la marihuana es legal, ¿no? Y ha habido un chorro de estudios sobre la marihuana y yo he leído muchísimo, pero una de las cosas en las que más ponen como el pin es en la edad en la que se empieza a consumir la marihuana y los efectos gravísimos que tiene el consumo de marihuana a muy temprana edad, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que ya la encuentras por todos lados, que está legalizada, muchísimos médicos, es como, no puedes consumirla antes de los 21 años, tiene un efecto muy importante en el cerebro. ¿Qué pasa con los psicodélicos? Y, o sea, porque como dice Leti, aunque no queramos hablar de esto, sus primos de 15 años y mis sobrinas de 17 ya pueden accesar a los psicodélicos como accesan al alcohol y muchas veces hasta más fácil. Entonces, ¿qué pasa con la edad la edad del consumo de los psicodélicos a temprana edad? Por lo pronto, lo que indican los estudios, no han hecho nada con menores de edad, ¿no? Y como toda esta investigación ha estado frenada por tanto tiempo, no hay mucho que señalar, pero yo diría, espérense, sobre todo alguien de 15 años, psicológicamente hablando, ¿qué herramientas tiene?
de qué manera percibe Sí, el no, mundo. No, imagínate que sale un trauma de la infancia o... Un abuso sexual. Exacto, ¿cómo voy a sostener eso y con quién voy a acudir Claro. después de hacerlo? No, y puede ser algo fuertísimo o qué decisiones tomábamos nosotras tres cuando teníamos 15 años. Ahora Claro. imagínate No, con un no. estado alterado o como dices tú, un estado No ordinario. no ordinario de ordinario. conciencia. No. Regina, agradecerte muchísimo tu tiempo. A quienes nos escuchan, que sepan, aquí no estamos dando ninguna recomendación. No estamos diciéndoles qué hagan y qué no hagan. Abrimos un tema de conversación para tratar de entender mejor. Y acuérdense que cualquier tema de salud mental es bastante delicado. No nos tomemos las cosas tan a la ligera. Busquen a profesionales de la salud. Especialistas, etcétera. Y les dejamos toda la información de Regina en nuestro newsletter, seregalandudas.com/suscríbete. Es gratuito, llega a tu correo electrónico y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias, Regina. Gracias a ustedes. Bye. Bye. From the beginning. Hit it, boys.